Buenos días, hermanos televidentes del Canal 12. Nuevamente estamos con ustedes con su programa Familia Imagen de Dios, que se transmite todos los domingos a las 9 de la mañana y que ha beneficiado a tantas familias porque aquí han encontrado consuelo y orientación para lograr esa familia conforme el plan de Dios. Hoy tenemos un tema muy importante, todos son por supuesto, pero este es uno de los más sensitivos y donde lamentablemente tenemos mucha escasez y a causa de ello estamos en serios problemas con la educación sexual de los hijos. Algunos lo ven como un tabú, en las escuelas se lo presentan de otra manera, en la calle lo oyen de otra manera y donde menos o muy pocos, donde se escucha es en los hogares, donde los padres estarían o están llamados a educar a los hijos en esta área. Quisiera empezar con la exhortación apostólica Familiares Consorcio de San Juan Pablo II, que se refiere al tema en estos términos. La educación para el amor, como don de sí mismo, constituye también la premisa indispensable para los padres, llamados a ofrecer a los hijos una educación sexual clara y delicada. Ante una cultura que banaliza en gran parte la sexualidad humana, porque la interpreta y la vive de manera reductiva y empobrecida, relacionándola únicamente con el cuerpo y el placer egoísta, el servicio educativo de los padres debe basarse sobre una cultura sexual que sea verdadera y plenamente personal. En efecto, la sexualidad es una riqueza de toda la persona, cuerpo, sentimiento y espíritu, y manifiesta su significado íntimo a llevar la persona hacia el don de sí mismo en el amor. La educación sexual, derecho y deber fundamental de los padres, debe realizarse siempre bajo su dirección solícita, tanto en casa como en los centros educativos elegidos y controlados por ellos. Dice parte de este numeral 37 de San Juan Pablo II. Recuerden que a él también le debemos la teología del cuerpo. Desde que era arzobispo de Cracovia, se ocupó de esta área con aquella obra importante, Amor y Responsabilidad, que luego lo llevó hasta su pontificado. Lamentablemente, muy poquísimos hogares, para ser justo con los que lo hacen, son capaces de abordar este tema. Estamos con las manos arriba, así a los hijos se les obliga la disciplina, conductas del hogar y muchas cosas más. Pero específicamente de esto muy pocos padres están preparados. Hemos invitado para este programa al padre Dimas. Ellos se han dedicado a este ministerio, están ubicados en Matagalpa y estoy seguro que muchos de ustedes han visto ese programa en EWTN acerca del corazón puro. Alguna vez tuvimos invitado a uno de ellos que estuvo aquí también en este programa y nos va a hablar sobre esta educación sexual que urge a la sociedad frente a este escenario que vemos que debido a esa ignorancia hoy tenemos esos embarazos de adolescentes, hoy tenemos la pornografía en vivo y hoy la sexualidad se ha degradado en grado extremo y la pastoral familiar no puede ser indiferente a esta realidad. Gracias, Padre, por venir desde Matagalpa. Hoy es domingo y lo están viendo aquí muchos televidentes. Háblanos primero cómo están ustedes ubicados allí para que entremos al tema que usted ha preparado y que nos vamos a oírlo. Muchas gracias, Padre, por la invitación hoy domingo. Estamos felices de estar aquí en el programa. Mi nombre es Padre Dimas Klein, soy franciscano de la Renovación desde hace 17 años que tengo de estar en el hábito
tengo 5 añitos de sacerdocio y nosotros ejercemos nuestro ministerio ahí en Matagalpa, Nicaragua. Hace 10 años tuvimos la dicha de fundar un apostolado que se llama Corazón Puro. Corazón Puro se dedica a promover la virtud y la gracia de la castidad entre los jóvenes. Entonces llegamos a revolcar las cosas en Matagalpa hace 10 años y hoy en día, 10 años después, estamos cosechando los frutos de ese ministerio. Todavía hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Y uno diría, creo que, ¿por qué los padres de la iglesia se van a meter en este tema de la educación sexual de los hijos? La primera respuesta es que es usted y yo que recibimos a esos hijos en el confesionario. Y es usted y yo que vemos las gravísimas consecuencias de una educación sexual mal administrada o simplemente nunca administrada, nunca comunicada. Y entonces a nosotros nos toca de alguna forma tratar de limpiar un poco lo que ha sucedido. Entonces creo que en ese aspecto nos da un poco de autoridad de hablar de estos asuntos, ¿verdad? Díganos, padre, ustedes se han dedicado a este ministerio y me gusta cómo ha comenzado ciertamente los sacerdotes en el confesionario, que escuchamos más de lo que ustedes se imaginan de este drama de los jóvenes y también de los padres que sufren cuando ven a sus hijos de una vida desordenada. ¿Cómo ustedes dirigen esta catequesis? ¿De qué temas les hablan a ustedes, a los jóvenes? ¿Hay alguna documentación en su comunidad, allá en Matagalpa, el grupo? Explíquenos usted cómo es que trabajan y qué es lo que enseñan. Sí, en la obra de Corazón Puro trabajamos principalmente con la teología del cuerpo que mencionó de Juan Pablo II. Ahí podríamos decir en resumidas cuentas que la teología del cuerpo dice que nosotros estamos creados a imagen y semejanza de Dios, tanto en nuestra racionalidad como en nuestro cuerpo. El cuerpo mismo expresa algo de la divinidad, de la Santísima Trinidad, que es una comunión de personas y que nuestra propia existencia corporal nos invita y nos llama a la comunión de personas. La más alta expresión de esa comunión es el amor matrimonial, ¿verdad? Entonces, la castidad viene a elevar esa dignidad sexual que se comunica en todo nuestro cuerpo. Obviamente hay otras expresiones, ¿verdad? Usted y yo vivimos otra expresión de la sexualidad a través del celibato. Pues en el Ministerio de Corazón Puro pretendemos de comunicar el mensaje de la teología del cuerpo a los jóvenes a través de charlas. También tenemos retiros que hacemos de un fin de semana que culmina en una promesa de castidad, que los jóvenes comprometen a vivir la castidad. Y ahí estamos en el confesionario para cuando no logren vivir en su totalidad la castidad. Bien, ese es el trabajo principal de Corazón Puro. Ese trabajo viene siendo como un suplemento a la tarea que tienen los papás, ¿verdad? Los papás tienen la tarea principal de educar a sus hijos en la sexualidad. Yo voy a referirme algunas veces a un documento que se llama Sexualidad Humana, Verdad y Significado, Orientaciones Educativas en la Familia. Este es un documento que se emitió del Pontificio Consejo para la Familia en 1995 y es un documento súper rico que habla a los papás creo que habla primeramente a los papás, a enseñar a los papás cuál es el tesoro que ellos tienen en sus propias manos en la vivencia matrimonial. Quiere convencer a los papás de la riqueza, el tesoro, la belleza que es el matrimonio. Y luego, partiendo de ahí, el poder comunicar esa misma visión a sus hijos, ¿verdad? Y el documento es rico en comunicar esto. Voy a leernos
Sí, un párrafo, a ver. Comenzando con el gravísimo deber que tienen los papás para transmitir. Dice, perdón. Hablando de la castidad. ¿Qué es la castidad? La castidad es la afirmación gozosa de quien sabe vivir el don de sí, libre de toda esclavitud egoísta. La lujuria viene como para incitar un egoísmo en lo que es nuestra sexualidad. Y la castidad libera a la sexualidad, a vivir libremente. Las personas casadas, dice el documento, son llamadas a vivir la castidad conyugal. Entonces, si sus hijos están llamados a vivir la castidad en la soltería, también los papás están llamados a vivir la castidad dentro del matrimonio. Las otras practican la castidad en la continencia, es decir, los hijos practicarían la castidad en la continencia. Los padres son conscientes de que el mejor presupuesto para educar a los hijos en el amor casto y en la santidad de vida consiste en vivir ellos mismos la castidad conyugal. ¿Qué significa la castidad conyugal? Significa vivir una sexualidad sana, que reconoce el doble significado del acto sexual, que es tanto para unir a la pareja, mamá y papá, y también hacerles papás de nuevo, ¿verdad? Siempre una apertura a la vida. Padre, en el terreno puede prestarse una confusión si usted nos explica que una cosa es la sexualidad y otra es la sexomanía, ¿no? Porque la sexualidad es una creación de Dios. Dios nos creó hombre y mujer. Y por otra parte, esa sexualidad tiene que cuidarse porque la imagen de Dios, como usted dice, no solamente está en las intenciones, en el alma, sino que también está en la corporeidad, como dice San Juan Pablo II, una anatología del cuerpo. Pero el drama de hoy es la sexomanía, que ha llegado a eso, a la pérdida, a la degradación de la sexualidad, a despreciarla. Y probablemente solamente basta el término para que muchos padres de familia sientan terror de afrontar ese tema con los hijos. No se pierdan, sean con nosotros en la segunda parte de este programa, donde el padre Dimas nos va a explicar estos y muchas otras interrogantes que usted nos va a abrir en este programa Familia Imagen de Dios. El milagro del pez y del pan. Estamos de regreso con ustedes con su programa Familia Imagen de Dios en este tema muy importante. Quisiera por favor que ustedes, televidentes, estén con sus oídos abiertos a lo que el Padre Dimas nos enseñará hoy. Padre Dimas, en el ambiente hay una confusión, la gente solamente con oír el tema de la sexualidad lo rechaza, no sé por qué circunstancia. ¿Cuál es la experiencia que usted ha oído cuando, de las dos partes, ¿no? Cuando hay padres de familia que asumen la educación sexual de los hijos y cuando no la asumen, no hay anécdotas sobre esto, ¿no? ¿Y cuáles serían las consecuencias cuando en los hijos, cuando los padres no hablan sobre el tema a los hijos en su sexo, en su género? Muy bien, dejamos diciendo que de la importancia de que los papás, su primer papel educativo es transmitir el ejemplo de una sexualidad vivida bien, en tranquilidad, en alegría, ¿verdad? Como mamá y papá. La anécdota que tiene es de mi propia vida, ¿verdad? Que siendo joven, tal vez tenía 10 años, recuerdo que mi mamá le dijo a mi papá: te toca hablar con tu hijo sobre la sexualidad. Y mi papá no quiso para nada hacerlo, pero reconocía que era su deber. Entonces, una vez me dijo: hijo, vamos a pasar un fin de semana juntos. Entonces, pasamos un fin de semana juntos, haciendo senderismo, nos montamos en caballo, tuvimos un gran tiempo.
Y llegó el sábado por la noche y él tuvo que tocar el tema. Y ahí estamos, ahí en la habitación. Y él comienza a sudar y sudar y sudar. Y se puso rojo. Y con tanta preocupación comenzó a decirme algunas cuantas cosas sobre la sexualidad. Recuerdo que habló de la masturbación, pero le dio una pena mortal. Y imagínense cómo yo me sentía en mis 10 años. Yo me sentía súper cómodo. Solo quería salir de esa habitación. Y él me hacía un gran acto de caridad. No se puede dudar. Fue una gran caridad. Él estaba tratando de cumplir con su deber como papá. Lo hizo fatal. Lo hizo fatal. Pero hizo un buen intento. Y lo que falló ahí, por lo menos él vivió con mucho cariño y ternura con mi mamá. Yo veía, tal vez no la sexualidad, pero la expresión de amor entre mamá y papá y esa estabilidad. Y ellos comunicaron con su ejemplo lo que él no pudo comunicarme con las palabras. Lo ideal, padre, sería la mezcla de las dos cosas. Un ambiente en que se vive esa frescura del amor matrimonial, se siente, y que a la vez los papás son capaces de hablar con franqueza y con libertad y con tranquilidad y con alegría sobre este tema en su momento correcto, ¿verdad? El documento habla de que hay etapas en la vida de un niño y cada etapa tiene su curiosidad por naturaleza. Claro. Usted dice algo, el ambiente es importante en esta materia, digámoslo así, porque cuando hay tensión sucede lo que usted dice, ¿no? Pero bueno, ese es ya un aprendizaje concreto para ustedes, padres de familia y madres de familia, que cuando van a hablar del tema, pues tienen que buscar el momento adecuado. Esto no es cuestión de grito, esto es cuestión de invitar a una comida y de entrar, ¿verdad? De esto como cualquier persona que va a enfrentar. Y si puedo decir, creo que mi querido papá me falló en esto, en que lo hizo una sola vez. Y no era como una evolución de introducción al tema. Y el documento se hace hincapié en eso, en que, por ejemplo, el niño pequeño tiene curiosidad sobre de dónde vienen los niños. ¿Por qué mi mamá tiene una panza así? Y se puede dar una explicación leve, una explicación muy sencilla, adecuada a la etapa del niño, ¿verdad? Luego viene un momento que el documento llama la etapa de la inocencia, de los 5 años hasta la pubertad, cuando el niño por naturaleza no está pensando en la sexualidad. A veces vienen los medios a corromper, ¿verdad? Lo que es introducir a temprana edad conceptos que no están por naturaleza en la cabeza del chiquito. Esa etapa de inocencia la puede pasar sin hablar mucho de la sexualidad. Tienen curiosidad sobre las diferencias de mamá, de papá. Pueden ser las diferencias hasta anatómicamente, o pueden ser las diferencias de la forma en que se viste mamá o papá, o cómo se camina, o cómo habla, o cuáles son sus intereses. Esas son las cosas que fascinan al niño en la etapa de la inocencia. Me gusta eso porque es una inocencia que puede ser pervertida por los medios, por los programas que están viendo en la televisión o cualquier otro, o en la escuela, ¿no? Y otra de las cosas que usted nos está diciendo importante es que hay una gradualidad en la educación sexual, ¿verdad? Como usted dice, en realidad, ¿a quién se le va a ocurrir que un niño piensa en la sexualidad? Pero usted nos está explicando. Y ya no se diga pienso en su apogeo, cuando un muchacho está joven, que está enamorado, los sentimientos, y que bueno, pues la carne es carne, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Pero si él tiene, usted nos explica, si él tuviese esa educación sexual, de parte de sobre todo de los valores, de la responsabilidad, de las consecuencias que ahí pueden venir, me imagino que ya un joven o una joven se cuidaría. ¿Qué noticia usted dice, verdad? Porque ya tiene una educación, ¿verdad? Porque la educación no solamente en la parte biológica, sino en advertir lo que puede venir por los impulsos sexuales. Y precisamente el documento subraya la necesidad de presentar esta educación dentro del contexto moral. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo alegre de la sexualidad? ¿Qué es lo santo de la sexualidad? Y ese es el contexto en que presenta, ¿verdad? Entonces, cuando el joven se enfrenta con una
una presentación de la sexualidad que la denegra o que no respeta lo sagrado que es. Entonces el joven en su conciencia inmediatamente dice, esto no corresponde a lo que me enseñaban mis papás. Hay algo sucio aquí. Hay algo que no es alegre en esta sexualidad. Y lo nota por la conciencia inmediatamente, ¿verdad? Cuando el joven llega a esa otra etapa de la pubertad, si los papás no han tenido que tocar el tema, porque no se introdujo a temprana edad, ya sea a través de la pornografía u otro medio, si no se introdujo la sexualidad en esa etapa de la inocencia, entonces cuando viene la pubertad, hay una nueva curiosidad que surge, y es que el mismo cuerpo comienza a cambiar, ¿verdad? Entonces la curiosidad surge de la propia experiencia de la jovencita o del jovencito. Y el papá puede hablar con el jovencito porque tiene de repente un vello que no tenía antes. La mamá puede hablar incluso de manera anticipada con la jovencita sobre la menstruación. Son cambios en su cuerpo radicales que si no están preparados les pueden caer como balde de agua fría, ¿verdad? Pero cuando los papás hacen un buen trabajo de educar a los hijos de antemano, los niños pueden aceptar los cambios con tranquilidad y hasta con alegría. Alegrarse en que el Señor me está haciendo hombre, el Señor me está haciendo mujercita como mi mamá. Y la mujer, por ejemplo, va a saber con sus cambios, se está haciendo capaz de ser mamá un día. Y eso es una noticia muy alegre cuando se presenta y se vive en el contexto armonioso y alegre dentro de la familia. Puede ser papá. Y que el hijo puede ser papá, ¿verdad? Ahora que estamos en el mes del padre. En el año de San José. Sí. Qué muy lindo lo que estamos oyendo esto, sobre todo porque, insisto pues, en que esa área tenemos que preparar a ustedes, padres de la familia, dejar el miedo, asumir esto con valentía, porque esto no termina ahí. El padre Dimas unía lo biológico con lo moral, sino las consecuencias que pueden haber por culpa de los padres de que no prepararon a sus hijos en su desarrollo sexual. Y este es el trabajo que hacen ellos a nivel mundial, digo yo, porque están en Nueva York, están aquí. ¿Y cómo se hace para que los contacten a ustedes en su apostolado? Pueden darnos ustedes informaciones para que vayan a Matagalpa. Ustedes tienen un lugar en Managua donde habrán jóvenes aquí. Porque yo quisiera, antes de que ustedes nos den esos datos, padre, él insistía en algo, eso lo dijo una vez, que es educar para la castidad. Y desde hace rato con esta revolución sexual se oía, qué desfasado que sos, que es como estaba hablando de castidad, ¿no? Es decir, y más bien una persona se oye raro, pero hablar de castidad se tiene otras interpretaciones. Y desgraciadamente hoy tenemos que lamentar la invasión de estas mentalidades desde la adolescencia. Y en Nicaragua la gente se casa muy joven, y ya no esperan la juventud, sino que de adolescente ya tienen ellos sus experiencias sexuales y pueden embarazar. Tanto una muchacha como él pueden embarazar. Ese es el trabajo de ustedes, uniendo lo espiritual con lo biológico y obviamente lo moral. Nos gustaría si usted nos pudiera pues dar las coordenadas para contactarlo a Corazón Puro, qué día se reúnen allá en Matagalpa, cómo que trabajan para cerrar Corazón el Puro programa. tiene un afiliado aquí en Managua, se reúnen en la parroquia de San Francisco en Bolonia. Entonces, Parroquia de San Francisco en Bolonia. Sí. Entonces pueden buscar en Facebook Corazón Puro Nicaragua, también Corazón Puro Managua. Ahí tienen todos los detalles para los retiros y los eventos mensuales que tenemos. Y su experiencia ha tenido mucha acogida para usted desde que vino a Nicaragua, sí, de jóvenes que lo buscan para esta área tan importante. Me sorprende. Y yo siempre cuento la historia de que cuando llegué a Nicaragua hace más de 10 años, escuché
una frase muy típica allá en Matagalpa. En Matagalpa hay una imagen de la Virgen de la Merced en la entrada de la ciudad, ¿verdad? Y se solía decir, por lo menos en esos tiempos, que la única Virgen en Matagalpa está en la salida a Managua, ¿verdad? Y lo hablábamos cuando llegamos, y me sorprendió, ¿verdad? Pero la primera vez que hablamos de la castidad de Matagalpa, yo tenía la sensación de que se estaban cayendo escamas de los ojos de los jóvenes, ¿verdad? Se hablaba de un tema que nunca habían escuchado y les dio una nueva esperanza, porque en efecto la castidad es eso, es una esperanza de una frescura de vida, una nueva forma de vivir de libertad, donde no tenés que rechazar tu sexualidad, más bien abrazás la sexualidad que el Señor te ha dado conforme a tu estado de vida, como soltero, como casado, como célibes. La castidad libera y da una nueva esperanza para vivir una feliz sexualidad. Pues al padre Dimas, yo quiero concluir este programa, que quiero que se repita otra vez en otra ocasión por la enseñanza que tienen los contenidos. Ustedes jóvenes, ni tengan pena y tengan valor de estimar la castidad. Y ustedes jóvenes, damas, a ustedes caballeros, aunque la gente se burle de ustedes porque están como cristianos guardando la castidad como el mejor regalo que se van a dar el día de mañana que formen sus familias, sepan ustedes que ha sido su mejor orgullo. No nos dejemos llevar por aquello que decimos en Nicaragua, donde va Vicente, donde va la gente. Creo que por ahí va el dicho, ¿no? Vale la pena velar por la castidad, vale la pena luchar con ello. Y no digamos que es imposible. Si los científicos y sacerdotes pueden llevar una vida célibe, ¿por qué ustedes no? Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, en su programa Familia Imagen de Dios. Les deseo buen regreso, Padre, a Matagalpa. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bendiciones, chicos. También bendecito, Señor.